En su espíritu, ¿cómo se llama? Vamos a ir aprendiendo juntos. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Y yo estudiando un poco de lo que el pastor venía hablando, un poco de las creaciones, y de lo que el Señor tiene. Quiero que me acompañe al libro de Mateo, el 3:11, Mateo 3:11. No vinieron nuestros hermanos guarneros, ¿va? ¿Alguien pasó ahorita? Oh, bueno, gloria a Dios, ahí sí nos ayuda. Amén. Amén. Cuando lo tengan ahí todos, decimos un amén. 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 Dice Mateo 3:11. Amén. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos. Dice que el que viene detrás de mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Dice que Juan el Bautista estaba hablando de lo que él estaba trabajando en su llamamiento del bautismo de las aguas. Y no quiero entrar en el bautismo de las aguas porque yo sé que realmente no es el tema, el bautismo de las aguas. Sabemos que casi todos nosotros hemos llegado al bautismo de las aguas, ¿verdad? Amén. Amén. Pero Juan el Bautista está hablando de Jesucristo, diciendo que el que venía, el que estaba preparando el camino para él, iba a bautizarlos en espíritu y en fuego, en el Espíritu Santo y fuego. Sí, amén. Y yo quiero preguntarles, ¿ustedes saben qué son esas dos palabras? Espíritu Santo y fuego. Dice que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y la gente, hoy los creyentes creemos que el Espíritu Santo, si yo les pregunto, ¿qué es para usted el Espíritu Santo? Hermano Ismael, ¿qué es para usted el Espíritu Santo? ¿Cómo lo definiría el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios, el que habla con nuestro espíritu. Ok, ¿qué más? ¿Cómo lo definiría si yo le dijera qué se siente? ¿Cómo lo ha experimentado? Oh. Es que no hay palabras para hablarlo, pero hablamos de hablar en lenguas, hablamos de sentir o de en su momento en la oración transportarnos a otro lugar. Dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, o sea, es un ser, no es un sentimiento, no es una reacción, no es una fuerza. Gracias, hermana. Ayúdenme, hermanos, ayúdenme. No es eso. El Espíritu Santo es un ser. Pero ¿cuántos de nosotros realmente hemos experimentado al Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros conocemos al Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo? Y dice que nos iba a bautizar en su espíritu y en fuego. O sea, son dos cosas. Amén. Amén. Y vamos a ver qué es bautismo. La palabra bautismo es en griego y es, yo estoy igual como el pastor, y la numeración es 9:11. Amén. Esto quiere decir bautismo. ¿Le entiende? ¿Qué letras? Hermano, no se ve muy bien la Ok. tinta de ese ¿Bapto? tumor. ¿O no se ve bien este? No, Y yo que lo agarré porque no sabe. Es que no hay negros. No hay. Ok. Se ve muy claro. Y es la 9:11. ¿Sí le entienden, hermanos? Ay, hermanos, bienvenidos. Dios los bendiga. Ahí hay cafecito, hermanos. ¿Sí gusta? Es B de burro, A-P-T-O. Ok. Bapto. Eso quiere decir bautismo.
Bautismo es igual a baptismo. Y la numeración en griego es el 911. Esta palabra es griega. Amén. Y quiere decir cubrir completamente, teñir, mojar y bañar. Amén. Teñir. Cubrir completamente, teñir, mojar, bañar. Amén. Ujú. Sí, amén. Entonces dice que el bautismo es, del que está hablando aquí, es cubrir completamente, teñir, mojar y bañar. Ahora, si lo vamos a lo natural, cuando uno viene a las aguas del bautismo, uno es completamente sumergido. Los que hemos experimentado el bautismo en las aguas, tiene que ser completamente sumergido. Amén. No puede ser a medias, no puede ser a la cintura nada más. Recuerdo que cuando el hermano Fidel se estaba bautizando, no lo podía agarrar el pastor y nuestro hermano Raúl, y que lo meten todo, porque no estaba todo completamente, estaba siendo sumergido, porque sus pies se estaban deteniendo, entonces como que parte del cuerpo no estaba, pero dice que el bautismo tiene que ser completamente cubrir, teñir y mojar o bañar completamente. Amén. Eso cubre lo que es un bautismo, tanto como en lo espiritual y en lo natural. En lo espiritual, sabemos que el pastor nos ha dado las enseñanzas del bautismo. Y estamos en Mateo 3, versículo 11. Amén. Amén. Y las dos cosas más importantes en este versículo dice que Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, en el capítulo 11. Ahora, sabemos que ¿qué quiere decir ya bautismo? Pero ahora vamos a aprender quién es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Por eso les preguntaba aquí si ustedes podrían definir al Espíritu Santo en sus propias palabras. ¿Cuántos hemos tenido una experiencia con el Espíritu Santo? Sí, amén. No se ve, pero se siente. Y como decía el hermano, no estaba mal. Y vámonos a Génesis 1:1. Y todos ya conocen 1:2. Todos hemos leído tantas veces Génesis. 1:2. Génesis 1:2. Cuando usted pregunta que si hemos tenido una experiencia con el Espíritu Santo, ¿es a través de las manifestaciones? Sí, puede ser a través de las manifestaciones, pero las manifestaciones, recuerden que el Espíritu Santo tiene los dones y también tiene los frutos del Espíritu. Son dos cosas, pero cuando yo me refiero a tener una experiencia, no nomás es llorar o hablar en lenguas, que son de eso, sino tener una conversación con el Espíritu Santo. Ir a ese nivel donde el Espíritu puede oír como las palabras a su espíritu. El Espíritu Santo nunca nos va a hablar a nuestra carne y a nuestra alma, al menos que Él lo haga necesario para que reaccionemos en algo, porque Él lo puede hacer. Pero hoy en día la voz del Espíritu es audible en el Espíritu. Y por eso vamos a ver por qué necesitamos ser bautizados en el Espíritu y para qué nos ayuda a ser bautizados. Y si no hemos sido bautizados, anhelar las cosas del Espíritu. Amén, amén. Amén. Sí, amén. Porque tenemos que tener eso. Amén. Y en el Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién se movía? El Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál es el Espíritu? Porque nosotros tenemos Espíritu.
Los animales tienen espíritu. Tienen espíritu de animal, pero tienen espíritu. Y nosotros tenemos un espíritu. El Padre tiene un espíritu. Y en el principio dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese espíritu que está hablando es este Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo que está hablando en Mateo. Amén. Amén. Ujú. Entonces, el Espíritu, ahora ya sabemos quién es. El Espíritu es, aunque nosotros sabemos, les doy una cita bíblica como el pastor nos ha enseñado, a recalcar dónde está, donde dice que es el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Usted dirá, pero si ya lo hemos leído. Sí. Y le dice, confirmamos lo que el Señor dice. El Espíritu era el Espíritu de Dios, Padre. Amén. Amén. Y ese es el Espíritu de Mateo que está hablando. El Espíritu del Padre. Dice, Amén. con ese vamos a ser conquistados. Que Gloria a Dios. necesitamos. Amén. Sí, amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Bendito Dios. Volvamos a Juan 15. Vamos a Juan 15, 26. Amén. Dios. Amén, amén. Y dice, Juan 15, 26. Y uno de los nombres que le da, aquí vamos a aprender algo, un nombre nuevo. Porque todos los hablamos por Espíritu Santo, amén. Amén. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí, ¿quién está hablando? Cristo. Dice, cuando venga Él, entonces dice que el Espíritu Santo tiene también un nombre que se llama, Consolador. y como Consolador, ¿cómo lo definimos? El que está ahí para ayudarnos cuando Ujú. necesitamos. Entonces a veces cuando nos encontramos en esos tiempos que nos sentimos abrumados o nos sentimos preocupados o a veces tristes por cualquier razón que podemos estar experimentando, dice que el Espíritu Santo, que es el Consolador, viene y nos consuela nuestro espíritu, consuela nuestra alma, nos da descanso, nos da reposo, nos da la fuerza, pero también nos habla. ¿Y sabe cuál es una de las definiciones de consolador? Y yo sé que muchos de ustedes la han escuchado. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien sabe? Dice, la definición del griego de consolador es paracleto. ¿Lo había oído la palabra? Oh, sí. Paracleto. Y esta palabra es hebrea. Griega. Amén. ¿Usted había escuchado la palabra paracleto, hermano Javier? ¿Habían escuchado la palabra paracleto? Paracleto es la definición de consolador. Yo la había escuchado, o sea, siempre la he escuchado porque muchos hermanos cuando predicaban hablaban del paracleto. Entonces sí, es una definición a la palabra consolador. Y eso quiere decir intercedor, abogado y consolador.
intercedor, abogado, consolador. Amén. Amén. Vamos conociendo un poquito del Espíritu Santo. Sí, amén, amén. Entonces nosotros conocemos al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios, pero tiene dones, tiene frutos y también tiene definiciones, como Él ¿cómo se diría? Como Él se manifiesta, se podría decir. Corríjame si estoy mal. Como Él, una de sus definiciones de Espíritu Santo es consolador, y en el griego es paracleto, que es nuestro consolador, nuestro intercedor, como Cristo Jesús. Amén. Dice, abogado tenemos para con el Padre a Cristo Jesús. Amén. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a llevar nuestra oración para que el Cristo Jesús abogue por nosotros, por la Amén. Situación que usted está teniendo. Amén. Por eso Él es nuestro intercedor, porque Él va al Padre, Amén. Él nos ayuda. Amén. Amén. Gloria a Amén, Dios. amén. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Amén. ¿Me van comprendiendo? Amén. Sí, amén. Ahora, lo interesante de conocer al Espíritu Santo es que no solamente conozcamos su definición o su naturaleza del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pero también para qué nos los dejó. Porque el Espíritu Santo tiene un propósito aquí en nuestras vidas, no en la tierra, en nuestras vidas, si nosotros lo podemos comprender. Amén. Amén, amén. Y vamos a Lucas 11. Si voy a prisa, díganme, hermanos, porque No, vamos bien. Lucas 11. Gloria a Dios. Amén. Sí, amén, Gracias, amén. Señor Jesús. ¿Y alguna pregunta hasta aquí? Lucas 11. 11:13. Gracias. Esperamos a los hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Bien, hermano Marvin. Sí, amén. Muy bien. Así hacen mis sobrinos. Sí, sí, sí. ¿Me van entendiendo? Dice Lucas 11:13, dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Entonces, ¿cómo lo recibimos? ¿Cuántas veces lo hemos pedido? Ninguno. Algunas no. Sí. Algunas veces sí. Y yo me preguntaba, ¿por qué a veces no recibimos el Espíritu? Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pero Él dice que si nosotros se lo pedimos, Él nos los dará. Sí, amén. Entonces quizás a veces yo le estaba pidiendo a Dios comprender algo, y quizás no lo comprendo completamente, ¿va? Y gloria a Dios por eso. Pero muchas veces el Espíritu está ahí, pero a veces nosotros nos hacemos una idea de cómo es, que bloqueamos esa comunicación con el Espíritu. Porque yo quiero creer, yo sé que muchos de ustedes han sentido al Espíritu Santo, conocen al Espíritu Santo. Su espíritu conoce la voz del Padre, porque dice que en la eternidad que fuimos formados en el Espíritu, y el Padre fue el que nos formó en espíritu. Amén. Y nuestra alma fue formada por la eternidad Olam, Cristo Jesús. Entonces nuestro espíritu conoce la voz del Espíritu del Padre.
Pero como volvemos a decir, ¿va? Como nuestro pastor nos estaba enseñando, cuando pasamos de la eternidad Kedem a la eternidad Olam, y de la Olam venimos a dar al mundo, no recordamos, porque se llama tiempo. Estamos ya en un tiempo y no recordamos todo lo que Dios Padre a través de su Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu. Amén. Entonces dice que, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Entonces necesitamos aprender a pedir. Amén. A pedirle a Dios Padre que nos dé de su Espíritu. Sí, amén. Amén. Amén, amén. Salud. Bueno, ya entonces ya conocimos un poquito del Espíritu Santo, que es el Paracleto, que si se lo pido al Padre, Él me lo dará, y que es el Espíritu del Padre. 3 cosas. Amén. Amén. Ahora vamos a ver la otra que dijo Juan, que íbamos a ser bautizados en espíritu y en Fuego. ahora viene el fuego. Amén. Amén. Y vámonos a Éxodos 40. Éxodos 40. Gloria a Dios. Y este texto todos lo hemos leído muchas veces. Pero yo preguntaba, y usted se pregunta qué fuego es este del que está hablando. ¿Alguien tiene una pregunta de qué fuego está hablando este? En el versículo, no, sino en el capítulo de Lucas. De Mateo, perdón. Sí, gracias, hermano. Ya ve cómo no soy tan bueno para esto. Pero en el libro de Mateo nos está hablando del bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo lo discierne usted fuego? ¿Cómo lo definiría? ¿Fuego del Espíritu? Dice que es fuego porque dice que Espíritu Santo y fuego. O sea, Del fuego como fuego consumidor, como dice en la... bueno, ese fuego consumidor es de juicio. Cuando ya el Señor le dijo goodbye. ¿Será como en las lenguas de fuego en el Pentecostés? Es como, Por ahí. yo creo que es como cuando estamos en la presencia, que sentimos eso, la unción de Dios que nos quema. Pienso que es eso. Pero volvemos a lo que estábamos diciendo, porque decimos que el Espíritu Santo sería algo que se siente dentro y nos quema. Entonces, ¿sería una emoción o sería un toque? Yo siento, bueno, a mí, yo siento, o he sentido como una en la espalda, muy caliente así, y ya comienza el cuerpo, es que empieza algo, algo que Como no- dice el hermano. Ajá. O sea, que el hermano está diciendo, cuando uno está en el Espíritu siente ese fuego, o sea, adentro. Sí, sí, sí. Y Podría ser también cuando uno se bautiza, cuando dice la palabra que seremos bautizados en el Espíritu y Fuego, es cuando estamos siendo bautizados y al mismo tiempo estamos siendo como revestidos, o podría ser cuando las personas son levantadas del agua, muchas veces se levantan hablando en lenguas y alabando a Dios en lenguas. entonces yo no sé si ustedes no experimentado, pero han visto ese suceso cuando las personas son bautizadas y en las aguas y salen del bautismo de las aguas hablando en lenguas. No, yo sí. ¿No? Yo sí no lo vi muy frecuente, le voy a ser sincera. Yo lo miré como en 1 o 2 ocasiones en todas las veces que yo he visto, que yo he estado presente en bautismos.
porque no lo he visto, no es frecuentemente. Sería bueno que las personas reciban ahí el fuego del Espíritu. Pero este fuego que estoy hablando está en Éxodo 40 y vamos a leer del 35, 34, vamos a leerlo, del 34 en adelante. Amén. Amén. Entonces una nube cubría el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que en ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces aquí, ¿dónde es donde estaba? En el tabernáculo. Sobre el tabernáculo. Entonces yo estoy aprendiendo a ser como los maestros, ¿verdad? No me dice no me sale bien, pero le pido al Señor que me ayude. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y usted sabe que este era el tabernáculo de reunión. Mire que es cuadrado, pues, ¿va? Y dice que aquí estaba la arca, el primer mueble, ¿cuál era? De bronce, El segundo, lavandro, el tercero, vamos a hacerlo así. Y después, y luego, y luego, El arca del pacto. y vamos a hacerle este sí. Okay, ya todos no lo sabemos, ¿verdad? Este es el que está describiendo Moisés, que le está diciendo, y todos ya conocemos, y esta es la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Amén. Que es el 30, el 60 y el 100. Amén. Amén. Entonces dice que el tabernáculo de reunión estaba puesto y este era como por decir lo que lo cercaba, ¿va? Y las tribus estaban 3 acá, que no me pregunte ahorita cuáles son, porque no me acuerdo, ¿va? Si alguien se la sabe, gloria a Dios, nos puede decir. Y 3 acá. Tampoco me acuerdo. ¿Ah? Tampoco me acuerdo. Pero los nombres de las tribus. ¿De cada, no? No, ahí andamos. Ahí El nombre de Ángel. Entonces dice que en el día estaba una nube, pero esa nube no cubría todo el tabernáculo. La nube solo cubría esta parte. Y estaba sobre. Amén. Entonces en el día cubría esta parte. Porque esta era considerada la parte donde Jehová estaba. La gloria de Jehová estaba ahí. Amén. Y de noche estaba el fuego. La columna de fuego. Entonces la columna no cubría todo el tabernáculo, solo cubría esta porción. Entonces de noche estaba una columna aquí. Entonces cuando esto estaba y bajaba, porque a veces se levantaba y a veces bajaba. Y lo tremendo de aquí es, como dice el pastor, yo no sé si usted entiende, cuando la nube se subía del tabernáculo, se levantaba, era una señal de agarrar las cosas, empacar y moverse. Amén. Y se tenían que mover de este lugar donde estaban a otro lugar. Ahora en lo espiritual, si nosotros queremos tomar una decisión o que estamos esperando en una respuesta para nuestra vida,
tenemos que pedirle al Señor si la nube se levantó para que usted vaya o no vaya. Gloria a Dios. Porque es ahí donde venimos y consultamos, Amén. Amén. donde entramos. Ahora recuerde que el único que entraba aquí, ¿quién era? Sumo Los sacerdote. sacerdotes. No entraba nadie más. No. Pero ahora tenemos libre acceso por la sangre del Cordero, Amén. Amén. que nos abrió este camino. Amén, amén. Amén. Aunque cuando el pastor dice, cuando el pastor a veces nos dice que vengamos con palabras de gratitud, es aquí Amén. nuestro sacrificio de palabras de gratitud. El lavacro era para lavar las vestiduras del sacerdote y vernos en los espejos que traía acá para ver nuestras impurezas, o sea, la luz a través del Espíritu. Pero el Espíritu Santo hablaba aquí. O sea, el Espíritu Santo hoy en día habla aquí. Sí, amén. Aunque tenemos libre acceso, no podemos entrar a la morada de Dios Padre. No, Pero ¿cómo vamos a entrar? a través del Espíritu Santo. ¿Cómo? Sí, pues vamos a entrar atrás. Pero Como ¿cómo? la esposa. De la obediencia. Sí. Amén. Pero recuerde que ahora nosotros, la esposa es el cuerpo de Cristo. Y ahora la esposa puede entrar al lugar santísimo, a la presencia del Padre. Por eso el privilegio de la esposa es poder ver a Dios Padre. Amén. Amén. Entonces entraba aquí. Solo ellos, todas las tribus que estaban aquí alrededor, podían ver la nube y la columna de fuego. Ellos no podían acercarse. No podía nadie entrar a este lugar porque era considerado santísimo. Solo eran los sacerdotes y el sumo sacerdote. Y el sacerdote no entraba continuamente. El que entraba era Moisés. Cuando Dios le hablaba y lo llamaba para que fuera y entrara aquí. Sí. Amén. Corríjame si alguien estoy mal, hermano. Siéntase con libertad. Si estoy mal, usted dígame, no, hermana, así no es. ¿Ok? Por favor, hermanos, no se sientan mal. Porque no me acuerdo de todo, pero quiero darles lo que el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces dice que aquí había fuego. Y ese fuego dice que era, el fuego estaba, dice, en el 38, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Ahora, ¿lo miraba? Sí. Sí. Dice que sí, estaba a vista de todos. Amén. 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 ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. Amén. Ok. Y ahora les vamos a dar la definición de fuego. ¿Puedo borrar esto, va? Nada más era un recordatorio, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Alaba al Señor, Gloria a hermanos. Dios, Gracias, aleluya. Amén, amén. Jesús. Glorioso Dios, Santo Dios. gloria a tu nombre, tu número Yo sé que estoy aprendiendo con ustedes, hermanos. Y la palabra fuego es del hebreo. Y esta es hebrea. Él. Ajá, nada más es él. Y ustedes ya hablamos de eso, que quiere decir poderoso y el todopoderoso. Y yo sé que se acuerdan los hermanos, pero dice que en la nube estaban los ojos de Jehová para mirar Amén. al pueblo. Y en el fuego también. Amén. Entonces, el fuego que está hablando
en Mateo dice del Espíritu y fuego, es el fuego de Dios Padre, el Todopoderoso. Amén. Y eso es lo que quiere decir fuego, poderoso y el Todopoderoso. Amén. 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 Vamos a Lucas 24. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Lucas 24. Y aquí Dios, Jesús nos da algo bien poderoso, porque nos dio a su Espíritu Santo. Amén. Amén. En el versículo 24. ¿Alguien tiene una pregunta, hermano? No tengo respuesta, pero gloria a Dios. Si tienes una pregunta. Glorioso Dios. Santo Dios. También se podría decir que en el fuego que estaba representando que la nube se alzaba, podría ser también como la luz de Dios, Padre. Because he's like the light and No sabría decirle la verdad, hermana Marta, porque la luz es un poder, es como cuando él habla de la luz, habla de la palabra, pero también es como un entendimiento de lo que es la luz. O sea, no sabría yo decirle la verdad, hermana Marta, si pondría yo la luz con el fuego. Porque el fuego es el Espíritu de Dios. Y la luz vendría siendo como el conocimiento. sí, como la gloria. There you go. Thank you, hermano. Eso es lo que quería decir. La gloria de Dios Padre. Que no vendrían a hacer lo mismo. Thank you, hermano. Amén. 24. Amén. 49. Amén. 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 Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dios Padre aquí Cristo Jesús nos está hablando de qué. Él iba a enviar. Cuando, y yo creo que ya todos lo sabemos, cuando Cristo Jesús fue levantado, glorificado, Él dijo que Él no nos iba a dejar huérfanos, que Él iba a mandar el Consolador, al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y aquí en Lucas está dando Dios esa promesa. Amén. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero hay algo que Dios dice. ¿Qué es lo que Él nos pide? ¿En dónde? En la ciudad de Jerusalén. Dice que hagamos algo. Dios, Jesús nos está diciendo, yo voy a enviarles la promesa de mi Padre, que Él dijo que nunca nos iba a abandonar, Amén. que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, mientras nosotros no nos alejáramos de Él. Amén. Amén. Y nos da ¿cómo sería? Una orden, un plan, ¿cómo sería, hermanos? Ayúdenme aquí. ¿Cómo lo definiría esa palabra? ¿Un mandato? Que les dice que no se vayan de Jerusalén, Sí. que esperen, Sí. que se queden quietos. Ujú. Y muchas veces cuando nosotros vamos creciendo en el Evangelio,
nos pueden suceder muchas cosas a nuestra vida, pueden venir cosas adversas a nuestra vida, pero el Señor siempre nos habla y nos dice, espera, espera. Y a veces esa respuesta quizás no nos gusta tanto, porque nosotros queremos esa respuesta ya. Y yo he aprendido algo tan hermoso del Señor durante este tiempo de mi vida, que la palabra cuando Él dice espera, para mí es una respuesta. Sí. Ya no le pregunto. Sí, no es un no, es un espérate. Porque cuando yo le pregunto algo y Él me contesta espera, para mí ya es mi respuesta. Ahora, nosotros no esperamos esa respuesta. Lo que nosotros esperamos es que la respuesta sea lo que le preguntamos. ¿Lo hago, no lo hago? ¿Me voy o me quedo? ¿Compro o no compro? Aleluya. Y eso es lo tremendo que nosotros necesitamos aprender. Que cuando el Señor le da una respuesta y le da, que dice que espere, esa es su respuesta. Y nosotros creemos que el Señor no nos contestó. No sé cuántos se han sentido así. ¿Cuántos lo miraban así? Cuando dice espera, es que está diciendo que sí te va a dar, pero va a tomar un tiempo. Lo que está diciendo es, espera un momento mientras esto viene. Porque hay veces que yo no sé si a usted le pasa que cuando usted va a tomar una decisión, que quizás es importante para su vida, o quizás está esperando porque necesita, vamos a decir, necesita cambiar su carro. Y va a ser poquito más dinero el pago hoy en día, o lo dejo así y ando con el que tengo. Y el Señor no le está diciendo que no le va a dar el carro, porque lo que nosotros queremos esperar es, si compro el carro o no, no lo compres, porque esa es la respuesta que nosotros estamos esperando. Pero en realidad cuando el Señor viene y nos dice, espera, Él no se le está diciendo ni sí ni no. Usted lo está tomando como no. También hay otra forma de, como respuesta del Señor, que cuando usted va a hacer algo y siempre está esperando la respuesta que le diga sí, sí, algo o no, hay veces que sucede algo y ya no se hizo. Exactamente. Por esa razón el Señor le dijo que esperara, porque Él va a obrar algo positivo a lo que usted está pidiendo. Amén. O negativo para que usted deje de pedir lo que está pidiendo. Y al final le da su respuesta y usted lo entiende muy bien. Amén. Sí. Ahora, eso no quiere decir que el Señor no pueda venir y decirle, hazlo o no hazlo. Él lo hace. Amén. Pero nosotros tenemos el entendimiento, o quizás nos tomamos como la respuesta que queremos es sí o no. ¿Me voy de viaje o no me voy de viaje? Y el Señor dice, espérate. Porque ¿quién sabe mejor lo que va a suceder en su viaje? Sí, amén. Ahora, si nosotros viniéramos y le pidiéramos al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿crees que me va a ir bien? ¿Sabes tú? Me conviene ir. Yo tengo esta razón por qué voy a ir. Esta es la razón por qué yo voy a ir. Pero ¿es necesario realmente que yo vaya? ¿O es un deseo? Porque nosotros tenemos que ser honestos con el Espíritu Santo. Nosotros usamos palabras y el Espíritu Santo está diciendo, no, es que lo que tú deberías de preguntarme es que tú quieres ir. Sé más franco, más sincero. Sí. Mira, Espíritu Santo, la verdad es que yo sí quiero ir, pero no tengo dinero. Ya tengo los boletos, pero ¿voy o no voy? Ajá, sí. ¿Ya para qué? ¿Amén? Entonces, ve la importancia de conocer al Espíritu Santo, porque una de las definiciones es que Él es nuestro abogado. Amén. Nuestro consolador. Amén. Y cuando, como nuestro hermano Javier estaba diciendo, cuando no salen las cosas, es la respuesta de lo que él estaba diciendo. O sea, la confirmación del esperar. Amén. 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 Gloria a Dios, hermanos. Gracias, Señor Amén. Jesús. Y la palabra
quedaos, aquí que dice quedaos, viene del hebreo. La palabra quedaos dice cuando los iba a mandar a Jerusalén. Viene del hebreo y es amén. Amén. Cor. Y dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos quiere decir algo, cada, ¿Algo? si es algo, cada, como de decir de cada día o cada semana, cualquiera, cada vez, de la manera, ¿Cuál? cada vez, de la manera, siempre que. Amén. Amén. Ahora vamos a ver, ayúdenme aquí para poner este versículo. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero siempre que vosotros estén en la ciudad de Jerusalén. De manera que ustedes estén en la ciudad de Jerusalén. Cada vez que ustedes estén en la ciudad de Jerusalén. Ahora, en los tiempos de Jesús, el pueblo podía llevar su sacrificio a cualquier lugar. ¿Cuál era la orden? Entonces dice que en el tiempo de Jesús, cuando estaba Jesús, bueno, antes, pero en ese lapso de tiempo, todos los del sacerdocio habían establecido que el sacrificio, las ofrendas y todo se trajera al templo. Al templo, y el templo estaba en la ciudad de Jerusalén. Amén. Y ellos venían y traían su sacrificio, su ofrenda, todo lo que ellos sabían, sus primicias, todo lo tenían que traer a Jerusalén. Entonces en el tiempo de Jesús habían alrededor de Jerusalén samaritanos. ¿Qué más habían? Publicanos. Todos ellos eran de las tribus, de las 12 tribus. No eran gente que no era conocedora del Señor. Por eso cuando Jesús viajó a esas provincias de alrededor de Jerusalén, porque todos los evangelios hablan y ellos creen que Jesús lo va a sanar, porque ellos conocían la palabra, sabían que quién era Jesús. O sea, ellos sabían que quizás en el momento ellos creían que Jesús era un profeta, pero la fe que ellos tenían por lo que habían escuchado era lo que manifestaba que ellos buscaban al Señor Jesús. Amén. Entonces no eran ignorantes de la palabra. Ahora dice, si nosotros le estamos pidiendo a Cristo Jesús, a Dios Padre, la promesa que Él nos dio de su Espíritu y el fuego de su Espíritu, dice que Él les dijo, quedaos en Jerusalén. Y quedaos dice que la definición es cada vez, o de la manera, o siempre, o algo, o cada, o cualquiera. Queriendo decir ese versículo, dice, la promesa va a venir si vosotros
cada vez que vengan al templo, de manera que se queden en Jerusalén. Ahora, nosotros no somos judíos. ¿Dónde es ahora su templo? Aparte de su cuerpo, de su espíritu. La iglesia. Entonces, la promesa de dónde tiene que venir. Entonces, cuando la gente dice que está orando en sus casas y hacen las enseñanzas por videollamadas, ¿el Espíritu va a manifestarse en sus casas? No. ¿Por videollamada? No. ¿Por qué? Porque esa no es casa está aquí. Sí, porque él dio una orden. Está condicionado, sí. Que nos quedáramos. Entonces, cuando nosotros estamos esperando la promesa del Espíritu, ¿dónde la tenemos que esperar? ¿En nuestra casa? ¿En nuestro carro? ¿Con el vecino? En el templo. ¿En otra iglesia? Entonces, si usted considera esta su casa de oración, donde usted viene y adora, el lugar donde usted viene y adora a su Señor, ese es su Jerusalén. Amén. Amén. Y el Espíritu es ahí donde lo va a llegar la promesa. Amén. Amén. Porque Él lo dijo. Entonces nosotros no vamos a ir a otra iglesia a recibir el Espíritu, porque nosotros, porque va a decir el Señor, yo no te dije que te fueras, yo no te mandé. Y como el pastor nos ha dicho, no estamos en contra de las campañas. Yo no estoy en contra de las campañas como el pastor dice, o de los eventos que hacen. Pero el Espíritu Santo no me mandó ahí. Dios no me dijo, vete a la campaña tal y allá te voy a bautizar. Ahora, si le dijo, gloria a Dios, si usted lo recibió, gloria a Dios, esa era la forma que el Espíritu Santo lo iba a llenar, lo iba a bautizar. Pero yo le digo que yo fui bautizada en el Espíritu en la iglesia donde yo me congregué por más de 10 años. Amén. Ahí yo recibí el don del Espíritu. Amén. 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 Gloria a Dios. So, usted debe de anhelar que en su iglesia el Espíritu lo visite. Amén. 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 Les había dado una orden que ahí los iba a visitar. Los iba a que dice, quédense ahí y hasta que sean investidos de poder. Ahora la palabra investidos viene de la palabra griega. Y esto quiere decir yo soy mala para pronunciar las palabras como el pastor. Revestidos. Revestidos. Investidos. 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 La palabra investidos. ¿Es la misma, Silvia? Investidos y revestidos. Sí. Okay. Sí, pero en esta vamos a usar la de investidos que está ahí. Y esta palabra es griega. Amén. Amén. Disculpa, no lo puedo ver. Sorry, hermano. 17:46 el griego. Amén. Y eso quiere decir hundir en un vestido, poner o vestir. Es hundir en un vestido, la segunda en un vestido. El ponerse un vestido y el vestirse. Amén. Amén. Ahora, la esposa está haciendo ¿qué? Vestida. Vestir.
Ahora la esposa, ¿qué está haciendo? La esposa iglesia. Siendo vestida. Pero fíjense que ¿dónde está siendo vestida? Aquí en la iglesia. ¿Ya ve la importancia de congregarse? Amén. Sí, porque yo he escuchado gente que dice, no, es que sí busco de Dios en casa, pero sabemos Cuando, que no es lo mismo. amén, cuando hubo la pandemia cerraron muchas iglesias por la orden que había, ¿verdad? Pero yo no sé si usted experimentó que no se sentía lo mismo que estar en la tableta o viéndolo en la tele y estar en la iglesia. No se sentía lo mismo. Amén. Entonces, si nosotros hemos sentido esa forma de cómo fue, imagínense cómo la iglesia va a ser revestida. O sea, imagínense cómo la iglesia mundial está siendo revestida tomando este tipo de acciones. O sea, ¿realmente está siendo vestida? Ahora, Dios dio una promesa, Jesús dio una promesa del Padre que daría de su espíritu a quien lo pidiera. Y la orden fue, quédate en Jerusalén. Jerusalén sería la iglesia donde está la casa de Dios. Si usted tiene su casa, ¿dónde se debe de quedar? Porque en ella va a ser revestido. Ahora, ¿cómo somos revestidos? Trabajando, haciendo beneficios. ¿Cómo somos revestidos, hermano Marvin? El Espíritu Santo. Ajá, a través de su palabra, a través de la obediencia, a través de qué? Sí, la oración. La oración, de las entregas. ¿De qué más? Entonces, cuando usted viene a la iglesia, viene usted aquí, ¿sabe lo que está haciendo el Señor usando al siervo que nos está dando la palabra? Pero como dijo el pastor, muchas veces no nos gusta ponernos esa vestimenta. Nos incomoda. Ahora, la vestimenta de la esposa tiene que ser a la medida. Entonces, tiene que ser revestido a través de la palabra del Señor y tiene que tener sus medidas. Entonces, si usted va a la tienda, ¿verdad? Que compra una talla grande, ¿verdad? Que se queda así, no le queda. O está bien cortita y no le entra, o la agarra usted de ombliguera, yo no sé, la blusa, y no entra. O el pantalón le queda tanto de largo, para los que somos chaparritos. Entonces no nos queda. Y la iglesia hoy en día está poniéndose una vestimenta que no le queda. Más bien hay veces que tristemente no tiene vestimenta. Nos estamos vistiendo con la palabra a través de lo que el siervo de Dios nos trae. Ahora no nos agrada, como dijo le hemos dicho. Pero tenemos que aceptar esa palabra porque el Señor está diciendo, bueno, mira, ven hermano Ismael, te voy a quitar ahora este suéter porque este color no. Ahora te voy a dar un color rojo. Ese es el suéter que ocupas. O mire, hermana Yesenia, ahora mire su blusa y que tiene un agujerito. ¿Sabes qué? Ahí se están yendo las bendiciones. Te voy a dar una vestimenta nueva. Entonces estamos siendo revestidos, pero en Jerusalén sí obedecemos y nos quedamos. Ahora, hace unos días un hermano nos preguntaba por qué muchos vienen y se van en la iglesia y no se quedan. ¿Por qué cree? Porque no les gusta lo que en verdad ellos hacen. Una de esas. ¿Pero por qué? Porque muchas personas andan buscando la comodidad, un colchoncito donde sentirlo blando. Fíjense que hoy en día dicen, si usted tiene un pantalón largo, métale una cinta y lo dobla y se lo arregla, se lo remanga.
Si está roto su pantalón, póngale un parchecito. Como dijo el pastor, ahora es la moda. ¿Ese es el vestimenta que la esposa debe de tener? No. Entonces todo es conveniencia, como dice el pastor. Queremos vivir un evangelio a conveniencia. Pero Dios dijo, dice, yo te voy a dar la promesa de mi Padre, pero si te quedas en donde estás. Amén. Ahora, nosotros que estamos aquí, roguémosle al Señor que siempre sea lo que el Señor quiere que nos quedemos. Y que no nos entre ese bichito raro de querernos salir donde el Señor nos está revistiendo. Amén. Amén. Y buscar del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, ahora dice, vamos a Hechos 2. Amén. Amén. Hasta ahorita me van entendiendo, hermanos. Amén. Ojalá en el Señor esté contestando alguna pregunta. ¿Tiene? Gracias, Señor Jesús. Sí, amén. Amén. Hechos 2, del 1 al 4. Amén. 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 Esperamos a los hermanos. Alabe al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. ¿Estamos comprendiendo algo del Señor? 2, del 1 a 4. Amén. Amén. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés. ¿Alguien sabe qué es Pentecostés? 50 días después. ¿Qué más? Lo hemos leído tanto, ¿verdad? Que es la palabra del Pentecostés. Y yo recuerdo que he recibido tanta palabra de este versículo. Amén. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, y la palabra el Pentecostés, o sea, la palabra Pentecostés era una fiesta de las semanas que se llevaba a cabo al finalizar la siega del trigo. Esa era la fiesta del Pentecostés. Era una de las fiestas de las semanas que se llevaba a cabo al finalizar la siega del trigo. Amén. Amén. Y dice, pero sabemos qué quiere decir Pentecostés. Y vamos a ver. La palabra Pentecostés es del hebreo. ¿Griego dijo? Va. ¿Hebreo o griego? Es hebrea. Y la palabra día también viene de la definición hebrea, que es lo mismo. Esta es la palabra día, que viene igual. Pero esta la encontramos en esta numeración. ¿Ok? Este es Pentecostés y día.
y las dos son hebreas, solo la numeración es diferente. Amén. Sí, son las mismas, pero las definiciones son diferentes. La primera es Pentecostés. Y la palabra Pentecostés quiere decir en hebreo seleccionar, elegir, escoger, calificar. Seleccionar, elegir. Seleccionar, elegir, escoger y calificar. Ahora recuerden que era la semana de las fiestas donde se cosechaba el trigo. Elegir, escoger y calificar. Y la palabra día, que viene igual del hebreo, y su definición es unir, enlazar, juntar, unión y pacto. Día es unir. La palabra es, de la definición de día, quiere unir, enlazar, juntar, unión, pacto. Amén. Ahora le vamos a entender un poquito mejor. Ahora dice, cuando llegó el día, o sea, cuando llegó el unir, el pacto, el juntar, del día del Pentecostés, que es seleccionar y escoger y calificar. Entonces, cuando dice que se quedaron, cuando Jesús les dijo, esperen en Jerusalén porque voy a enviar la promesa. ¿Y cuánta gente había en el aposento alto? Y lo vamos a leer más adelante, ¿verdad? Dice que se quedaron y era ese tiempo en el que ellos se quedaron, que estaba pasando, que regresaron después de que Jesús fue exaltado, fue levantado. Dice que llegó la fecha del Pentecostés y era para seleccionar, o sea, en esa época, en el Éxodo, ellos seleccionaban el trigo, sacaban la mejor calidad y era dividido. Era cernir, era la fiesta para hacer la siega. Entonces era el tiempo de ir a recoger el trigo, pero el trigo, recuerde que viene con la entonces era el tiempo de separar. Pero dice que el día era el tiempo de unir el trigo con Cristo Jesús, porque era con el Espíritu. Por eso está hablando que en el Pentecostés, la fiesta del Pentecostés, era el día que los pueblos de Israel iban a recoger el trigo y lo separaban de la cizaña y el trigo. Y la palabra día quiere decir, viene la unión. Ahora, la fiesta del Pentecostés sucedió en Jerusalén. Entonces cuando Jesús les dijo a sus discípulos y a los apóstoles, esperen en Jerusalén por la promesa era que era en separar lo que era de Dios y lo que eran de los fariseos y hacer una unión a través de su espíritu con Cristo Jesús. Amén. ¿Me entienden? A ver, ¿hace sentido? Porque dice que, y leamos el número 2, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahí fue donde tuvieron
Ahí fue donde el Consolador por primera vez llegó. Amén. Porque antes no estaba el Consolador. No. O sea, el Consolador, Sí se manifestaba, pero solo en los que estaban apartados y consagrados para el Señor. pero no le decían. Y el que venía, dice, recuerden que el que venía era el ángel de Jehová. ¿Y quién era el ángel de Jehová? Cristo. Cristo Jesús. Entonces no oían del Espíritu Santo. El pueblo de Israel no sabía del Espíritu Santo. Sí, amén. Hasta que llegó la fiesta de la fiesta de seleccionar. Y me llamaba la atención porque hoy en día estamos esperando ese gran día. Sería la manifestación, no, el levantamiento de la esposa iglesia, la unión. Estamos esperando ese momento. Es cuando va a ser la cizaña. Y lo curioso fue de que en el día de Pentecostés había mucha gente y se fueron mucha gente y Dice solo que quedaron un cierto número. Yo lo busqué, Se pero separaron. yo lo busqué en la Biblia, pero no lo encontré, honestamente. O si alguien lo sabe, dice que estaban en el aposento. Déjemelo. Vamos a 1 de Corintios. Ahí no sé cuántos dice. 1 de Corintios 2. 12. 1 de Corintios 12. A ver si lo puede encontrar en su celular. Dice que había en el aposento, habían más de 500 personas. Y habían pasado los días. No recuerdo cuántos días habían pasado, pero no sé si pasó un mes después de la promesa que Dios dio, que Jesús dio a los apóstoles y a los diciéndoles que esperaran en Jerusalén. Había pasado un tiempo, pero no recuerdo si fue un mes, la verdad no sé, pero habían 400 personas en el aposento alto, esperando esa promesa, pero pasaron los días, y creo que pasó un mes. Al final solo llegaron 120 personas. 120 de 400 personas que estaban en el aposento alto. Y eso nos recuerda a hoy lo que vivimos en el Evangelio. ¿Cuántos realmente están en la iglesia y se vuelven atrás? Y dice, ¿cuándo usted ha oído que Jesús viene pronto? Quizás apenas nuestros hermanos, nuestra hermana Alejandra, su esposo, apenas han escuchado de que viene Cristo por su esposa. Y nos vamos a encontrar en las nubes, en los aires. Pero muchos de nosotros, ¿cuánto hemos escuchado que Jesús viene pronto? Dice que Jesús se fue alzado, ya pasaron 2000 y qué. ¿Cuánta gente en ese lapso de 2023 años, 24? 2024 años se ha apartado de nuestro Señor Jesús. ¿Cuánta gente le ha dado la espalda? Y dice que no tomemos por tardanza. Y usted ya lleva 5 años y quiere ya, fui tía. Hermano, me vine 3 meses y ya dijo ya. Hasta aquí llego, ya no llego. ¿Verdad? Sí. Ellos esperaron, creo, sí, un mes, me parece que estuvieron orando. Se me hace que un mes. No recuerdo. Ahí sí no le prometo que fue exacto. Yo nomás me recuerdo que oí, pero no lo busqué. No me crea que eso es cierto. Le dejo de tarea que lo busque y me dice el viernes. Pero dice que hubo un lapso de tiempo
y que estaban 400, como 500 personas esperando esa promesa. Era la primera vez que el Espíritu se iba a manifestar. De 500 hicieron 120. ¿Cuántas quedaron? 120. Entonces, cuando viene alguien y se va, ¿qué cree que está haciendo? ¿Desanimándolo? No, al contrario. ¿Lo está desanimando a usted? No. Porque no ve la iglesia llena. No. Por eso cuando el pastor nos dice, no nos vayan a fallar. Ajá, no nos vaya a fallar. También aquí es donde se mira que ellos tienen ese pensamiento de decir, después me pongo a cuenta, se acabó el tiempo. Pero el tiempo no es. Porque no sabes si el día de mañana tienes el tiempo para poder arrepentirte. Amén. Amén, amén. Nadie en el día de mañana. Sabiendo hacer el bien, hágase el mal. Dice que sabiendo hacer el bien y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Imagínese. Y todos me preguntan, ¿pero en qué pecado? Va a decir Dios, ¿pues sabías? Sí. Pero dice que en el tiempo del Pentecostés, dice, había la fiesta y era para seleccionar el trigo de la cizaña. Y esa fiesta la estamos quizás viviendo en este tiempo. Amén. Porque esa fiesta va a llegar. Amén. Sí, amén. Y estamos listos para esa fiesta. Estamos alistando. Amén. Nos estamos alistando para este evento que va a suceder ahora en lo natural. Y dice, para unirnos con Cristo Jesús, y el Espíritu va ahora a seleccionar Amén, amén. el trigo de la cizaña. Amén. Santo Dios, sí, amén. Déjenme, volvemos a donde estábamos en Hechos, ¿verdad? Amén. Hasta ahí vamos bien, hermanos, ¿me van comprendiendo? Amén. Ahorita le espero y le haga sentido lo que el Señor me ha permitido compartir con ustedes. Amén, amén. Dice, y en el versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados. Y la palabra de repente, y me encanta esa palabra, porque la palabra de repente, Hechos 2, 1, hermana María Luisa. 1, 2. Y me encanta porque cuando el Señor dice de repente es porque algo va a pasar. Algo bueno viene. Y la palabra de repente es del hebreo y se escribe así. ¿Okay? Espero y le entiendan a mi letra, hermanos. Oh, sí. E-T-N-A-N. Etnan. Edman, ajá. Hebrea, hermano. Y solo se dice que es dos palabritas, hermana. ¿Sí estamos bien, hermano? ¿Sí la pueden ver? Salud. Salud. ¿Todavía sigue ahí el hermano Luis? Yeah. Sí. Amén. Esta palabra es de repente en hebreo y quiere decir regalo o don. Regalo y don. Amén. Y vamos a leerlo. Y dice, y de el don o el regalo vino del cielo en un estruendo. ¿Sabe cuál era ese regalo? El Espíritu Santo. Amén. ¿Ah? ¿Cuál está leyendo? El 2.
2:1 de Hechos. Las vemos. Dos. Gracias, hermanos. Ya ven. Gracias por el apoyo, hermanos. Si me equivoco, ustedes me corrigen. Amén. Dice, la palabra de repente quiere decir regalo o don. Dice, vino el don del cielo en un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo dice que era? Llenos. Ahora, dice que estamos leyendo en Lucas, que es, si nosotros le pedimos la promesa al Padre, Él nos las daría. El don del Espíritu. El Consolador. Amén. Dice, el regalo que el Señor nos prometió cuando Cristo fue exaltado. No había llegado el Espíritu Santo, no había sido manifestado en esta tierra. El Espíritu de Dios. Amén. Hasta el día del Pentecostés. Y ahora tenemos al Espíritu. Amén. Pero ¿por qué no lo recibimos? Porque no lo hemos pedido. Porque dice que está ahí. Es un don. El don del Espíritu. Amén. Amén. Y lenguas en griego y esta palabra quiere decir lenguas y es griega. ¿Es glosa o glasa? Glosa, Glossa. Glosa. Y eso quiere decir lenguaje o idioma. Amén. Sí. Entonces, cuando usted recibe el don del Espíritu, como un estruendo fuerte, dice el hermano, como algo que entra dentro de uno, que estremece su ser y lo llena, viene usted a hablar un idioma. Y ahí es cuando viene lo que le llamamos el bautismo de las lenguas. Sí, amén. Pero para eso se tiene uno que prestar también, ¿no? Sí, Porque para si uno. lo retiene, nunca va a pasar nada. Recuerdo que un hermano decía que él sentía que el Espíritu venía, pero como le daba miedo porque no sabía, se quedaba así, mejor abría sus ojos y regresaba y volvía. O sea, como que no lo dejaba. Pero hay que rogar por ese hermano. Porque ese es el bautismo del Espíritu Santo, imagínense, lo está reteniendo, como dice el hermano Javier. Dice que lenguas son un lenguaje o un idioma. Entonces ellos estaban hablando que, y vamos leyéndolo más abajo en el versículo 4 y vamos bajo, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su Propia lengua. Entonces ve cómo las manifestaciones del Espíritu Santo no es hablar incluso en otro idioma. Porque había alrededor del aposento, había gente que era judía pero hablaba otro idioma.
Y cuando lo oyeron, porque fueron llenos del Espíritu, oyeron que estaban hablando su idioma. Amén. Ahora, ahí no dice qué es lo que estaban hablando. Pero imagínense que llega alguien en la iglesia y de repente el Espíritu, ¡pum!, le da. Y empieza a hablar en su idioma. Recién viene un chino y empiezan a hablar mandarín. Ahora nos sería chistoso, ¿verdad? Porque nosotros no hemos experimentado eso. Pero ese es el Espíritu Santo de Dios. Él es el Espíritu, Él conoce los idiomas, Él sabe los idiomas, Él habla. Ahora, ¿ustedes creen que en China no hay cristianos creyentes? Ahora imagínense hablando en una profecía, en lenguas. Los franceses, los alemanes, los rusos. ¿Cómo se oirá? Se oye como ofensivo y peligroso. Quizás están diciendo gloria a Dios. Santo Dios. Es que sí. Pero ve la motivación de la llenura del Espíritu Santo, porque cuando uno tiene el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo puede usar su vida y ese vaso está listo para ser usado, puede llegar una persona a la iglesia y el Señor le puede usar su lengua para hablar un idioma. Y quizás por lo que usted esté diciendo que nosotros quizás no entendamos, esa persona y esa alma se convierta. Porque dice que todos estaban ahí y habían, dice, en el versículo 7 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahora, si usted lee más adelante, y ya no le traje yo a usted, pero lo animo que estudie y busque qué son los dones del Espíritu, cuáles son y cuáles son los frutos del Espíritu. Porque no son los mismos. Amén. Entonces, en un creyente, cuando es transformado y tocado por el Espíritu y es bautizado, su vida tiene que haber el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Ahora, se me da que el que tengo es el 1 de Corintios, ahora sí vamos a leerlo. Que nos vemos en 1 de Corintios 2. Amén. 2. 1 de Corintios 2. Y vamos a leer del 2, 6 en adelante. Vamos a leer 1 de Corintios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos esperamos, hermanos. Alaben al Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Jesús. Gloria a Dios. Santo Dios. Ya vamos a acabar. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias, Cristo Jesús. Aleluya. Ahora dice el verso 2 de Corintios 2. Primera. Gracias, hermanos. Solo estábamos viendo, estaban poniendo atención. De 1 de Corintios 2, 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu.
Santo. Porque el Espíritu Santo. Todos los escudriña. dice, ahí me llamó la atención algo, porque dice, cuando yo lo leí, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún. Usted se imagina el corazón del Señor. Usted se ha preguntado qué hay en el corazón del Señor. Yo a veces en mis oraciones le digo, Señor, ¿cuál es tu anhelo? ¿Hay algo que podamos hacer que tú anheles? ¿Algo que tú quieras que hagamos? Dime, dinos, Señor. ¿Hay algo que como iglesia en tu corazón podamos conceder un deseo para ti? ¿Usted no habla con el Espíritu así? No. Yo sí le pregunto, porque el Espíritu escudriña lo profundo de Dios, pero no, ¿cómo voy a saber cuál es lo profundo de Dios? Usted nunca le ha preguntado que puede haber algo que el Señor, nuestro Dios Padre Celestial, anhele y que el Espíritu se lo revele y usted lo pueda hacer. Santo Dios. No lo habíamos pensado así. Ah, nomás yo. Sí, yo creo, Santo Dios. Perdónanos, Dios. Porque esa es la comunión con el Espíritu. El Espíritu no nomás es por eso les decía, no nomás es una fuerza, no nomás es algo que venimos y hablamos en lenguas, pero tener una comunión con el Espíritu es poder a conocer al Padre un poquito más y a su Hijo Jesucristo. Amén. Si Él no los concede. Pero yo a veces en mi loca manera de pensar, yo le digo, Señor, a mí me gustaría saber si tu Espíritu Santo quisiera revelarnos un deseo de tu corazón. Santo Dios. Y si no los ha dado. Lo hemos hecho. Quizás a veces, como dice el pastor, no lo ha mirado usted, o a veces piensa que el pastor nada más locamente pensó en hacer algo. Pero sí lo hemos hecho. Sí lo hemos hecho. A veces el altar se llena de flores. A veces las personas vienen y son sanadas, liberadas por Él. Ese es el deseo del corazón del Padre. Y verlo manifestarse, para mí no tengo yo palabras. Porque yo le digo, Señor, tu deseo es que las almas te conozcan. Ese es el deseo de tu corazón, que las almas puedan recibir la sanidad en sus cuerpos. Pero cuando yo a veces le digo en mi tiempo de oración, ¿hay alguien por quien tú quieras hacer misericordia? ¿Hay alguien que tu Espíritu Santo quisiera traer y tú quisieras sanar? Por eso cuando la gente viene y recibe algo del Espíritu y sigue su camino, yo no me siento mal, porque yo digo, Señor, gloria a Dios. Esa persona llegó, recibió y siguió su camino. Ojalá nunca se aparte de ti. Claro. Pero cuando se queda, yo le digo gracias porque tú la trajiste. Amén. Es tuya. Amén. Y cuando yo veo que reciben lo que el Señor les tiene, yo veo, Señor, ese es el deseo de tu corazón. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces nada más dejamos ver como, quizás vemos a los hermanos, hermanas que vienen, como el día lunes, como el Señor tocó la vida de los hermanos que vinieron el día lunes. Y yo dije, Señor, ese es el deseo de tu corazón y tu Espíritu Santo me está diciendo, mira, mira. Amén.
Mira lo que yo estoy haciendo. Yo digo, gloria a Dios, porque muchas veces creemos que la llenura del Espíritu Santo o la manifestación del Espíritu Santo es tan errónea como nos los han enseñado, que creemos que solamente es un touch, o que se manifiesta de una manera y empieza, no sé, a veces, no sé cómo se lo imagina, pero usted me entiende, ¿verdad? Y ese hermano que vino, nunca en su vida dijo que él había y como que lo tomaba de loco. Decía que nunca, pues que no existía Dios, nunca sabía de él, pero se fue hasta llorando. Sí. Dice, testifica la esposa de él, que él visitó la iglesia cuando él era chico, no sé cuántos años tendría, pero desde que era chico, pero él no cree en Dios, porque él ha asistido a otras iglesias americanas o no americanas, no voy a decir, y él ha visto algo que quizás para él no era contundente, no le convencía, había algo que no cliqueaba, y para la gloria y honra del Señor, porque Él es el que hace todo. Amén. Vino y lo había invitado a su esposa y le decía, sí, voy a ir. Y vino. Y dice que cuando yo fui y toqué nada más su mano, que yo no fui, fue el Señor, porque yo no hago nada. Amén. Amén. Absolutamente nada. Amén. Nunca he hecho nada. Gloria a Dios. Amén. Nunca he hecho nada. Gloria a Dios. Aleluya. Todo lo ha hecho Él. Amén. Él lo hace. El Espíritu lo tocó y él no entendía por qué tenía tantas ganas de llorar. Porque había venido un quebrantamiento a su espíritu, a su alma. Y aún estábamos comiendo el pastelito y él se fue y dice que todo el camino él lloró. Y dijo, ¿por qué me pasó lo que me pasó? Pero como él trabaja del Army, se estuvo aguantando porque pues en la porque sí, él es de la Army. No estoy segura si lo mandaron a la guerra o solo fue ¿cómo le llaman? A la base militar. No sé si estuvo ahí, pero eso es lo que el Espíritu escudriña. Amén. Del corazón del Padre. Yo le animo, hermano, que usted le pregunte. Le animo que conozca del Espíritu. Que lo veamos como el ser espiritual que es, que nos ayuda, que nos alienta. Amén. Amén. Y todo esto me lleva a lo que el pastor nos enseñó de la eternidad que debe. Si alguien recuerda cuál es la definición de la eternidad que debe. Anunciar. Dice, pero anunciar también en el don profético. Cuando usted es lleno del Espíritu, y mire, quizás a lo mejor no me di completamente a explicar, pero la importancia de la llenura de ser bautizados en el Espíritu para que podamos ser separados de la cizaña y el trigo y podamos ser unidos con Cristo Jesús. Amén. Amén. Y eso es todo lo que yo traigo para ustedes, hermanos. ¿Alguien tiene una pregunta? No, amén. Mire, se me hace que aquí está, yo creo que no lo agarré. Y sí me brinqué. Mire, vamos a leer en Corintios 12:4 y ya nos vamos. Primera de Corintios 12:4. Eso sí me dijo, pero no nos quedamos ahí, hermano. ¿Sí? Sí, fuimos a la Ok, sí lo leímos, pero vamos a leer como del 4 en adelante, vamos a leer. Amén. ¿Estamos todos ahí? Amén. Y ahí terminamos. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de Sabiduría. A otro palabra de Ciencia. según el mismo Espíritu. Y a otro Fe. Fe. por el mismo Espíritu. Y a otro Dones de sanidad. por el mismo Espíritu. Y a otro El hacer Milagros. y a otro Profecía. y a otro discernimiento del Espíritu. a otro Diversos Diversos géneros de lenguas. y a otro. interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él Quiere. Pero fíjense lo que tiene, esos son dones, los dones del Espíritu. Pero fíjense que aquí dice en el versículo 9, porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, la fe, los dones, sanidad, por el mismo Espíritu. Pero si usted no tiene fe, porque ahí nos vamos a detener tantito, si no tiene fe, ¿cómo vamos a recibir esto? Entonces dice la palabra del Señor, no recuerdo en qué parte, pero dice, está entre Génesis y Apocalipsis, que si no estamos escasos en fe, que la entonces dice, a unos nos da el Espíritu la fe. Entonces la fe es por medio del Espíritu. Entonces si estamos escasos en fe, es porque estamos escasos en el Espíritu. Y si no tenemos fe, tenemos que ahora, si nosotros le pedimos al Espíritu de Dios, que es la promesa, Él no las. Entonces, la fe es el Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Ahora, todos estos, siempre como dice el pastor, todos cuantos quieren dones de sanidad, dones de milagros, el don profético, el discernimiento de espíritus, otros diversos géneros de lenguas y otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, lo dejo con esta pregunta. Ya le pregunto a Dios cuál es su don. Porque Él reparte como Él. Ahora, muchos tenemos, voy a decir, muchos tenemos diversidad de dones. Pero ¿quién es el que hace todo? Y el humano, ¿quién quiere llevarse? La gloria. Porque todo por medio de lo que yo hago, por medio de mis oraciones, por medio de mi profecía, por medio de que yo les digo esto. Y el yo sobrepasó la estatura del varón perfecto. Bendito Dios, ayúdanos, Padre. Así que con humildad, hermanos, pidamos el bautismo del Espíritu Santo, porque va a llegar la fiesta del Pentecostés Santo Dios. y va a ser separado el trigo de la cizaña. Sí, amén. Y si nos falta fe, pidamos. Amén, amén. Y si el Señor le revela su don, con humildad trabaje. Amén. Sí, amén. Y busquemos juntos el Espíritu del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.